¿Qué tal? Soy el profe Isaí, los saludo con gusto, es un honor estar con ustedes. El día de hoy vamos a ver la teoría cinético-molecular y algunas características de los fluidos. Vamos a presentar a los fluidos como si fuera un personaje de novela, en el cual va a ser complicado entender su carácter, su temperamento, pero hasta el final de la novela podríamos comprender un poco más hasta cómo se expresa. Para Mendeleev, él podría decir que nos clasificó todos los elementos de la tabla periódica y todas sus propiedades, pero él nunca pudo definir cómo un fluido se comporta cuando éste se asocia con otros elementos formando compuestos. Entonces podríamos decir, en pocas palabras, que un fluido es aquel material que fluye. Pero entonces, ¿qué es el fluir? La acción de fluir no es más que en física lo que se conoce como la fluidez. Y para ello vamos a ponerles un ejemplo en pantalla donde hice una esponja y dos cristales que están pegados a la esponja. Esta sufre una fuerza arbitraria y esta fuerza arbitraria tiene dos componentes, una que sería la normal y otra que sería la tangencial. La acción normal produciría en la esponja, como se ve en la figura 2, una compresión, mientras que la fuerza tangencial en ambos cristales deformaría la esponja. Entonces podríamos decir que la esponja, si la estiráramos demasiado, esta rompería su equilibrio y al final se rompería. Entonces un sólido está limitado en su deformación, mientras que un fluido no tiene límite en su deformación. Y entonces es aquí donde se comprende un poco más la definición de fluido y ya no parece tan graciosa como parecía en un principio. Existen algunos casos muy especiales como lo que sucede con el vidrio. El vidrio, como lo vemos también en pantalla, tenemos en las catedrales vidrios emplomados, el cual, por acción de la gravedad y por los años, se nota más grueso en la parte de abajo que en la parte de arriba. Son casos especiales donde los fluidos se comportan diferente e igualmente los sólidos. En este caso, este es un sólido especial que se comporta como un fluido. Casos especiales como estos podemos tener a la pintura y al pavimento. Algunos expertos podrían decir que es muy difícil entonces diferenciar a un fluido de un sólido en ciertos límites, algo que se conoce como el umbral habitual. Entonces, definirlo es algo complicado y que llevaría un tiempo largo bajo ciertos comportamientos que el sólido se podría comportar como fluido. Ahora, si queremos estudiarlo, podría yo imaginar en una tubería que esté circulando agua, hacer 1000 o millones de ecuaciones cuánticas para poderlas estudiar, lo cual llevaría a un imposible estudiarlo porque tan solo una gota de agua tiene 1000 billones de moléculas, lo que haría 1000 billones de ecuaciones y resolverlas de forma simultánea sería imposible. Por lo tanto, vamos a valernos de una herramienta como lo es la probabilidad. La probabilidad nos ayuda a ver comportamientos generales y para esto les pongo un caso en pantalla. Imaginen un dado que tiene un material homogéneo, tiene aristas que tienen la misma longitud y ángulos perfectamente de 90 grados. Cuando éste se parase sobre un vértice, de hecho no podría ni caer, pero no podrías adivinar hacia dónde caería o qué cara caería si no estudias los agentes externos como sería la vibración o podría ser 1000 otras causas que lo hagan caer al dado. Entonces estudiar las ecuaciones que harían caer al dado sería imposible. Entonces nos basamos en comportamientos probables. Caso parecido es el fluido. Tenemos que estudiar algunos casos probables. Y los primeros que estudiaron y nos definieron a la materia en su comportamiento probable o promedio fue Maxwell y Boltzmann, cuando nos hacen referencia a la teoría cinético-molecular. En la teoría cinético-molecular tenemos el principio que la materia está compuesta de moléculas, donde los sólidos tienen una cohesión fuerte, lo que hace que sus partículas estén más pegadas, mientras que los líquidos
hablamos de una cohesión moderada, donde nos hace referencia a que las partículas tienen una ligera separación y en los gases la cohesión es casi nula, donde las distancias entre partículas son inmensas. Otro principio general nos dice que las moléculas están en continuo movimiento y además los choques son puramente elásticos para poder estudiar a la materia. Se desprecian las fuerzas de atracción y repulsión. Además, la energía promedio es proporcional a la temperatura en grados Kelvin. Podríamos decir entonces que cada partícula, su energía cinético-molecular, es igual a la energía cinética que vimos en física 1, que sería la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahora vamos a ahondar en esto y vamos a ver un gráfico que nos hace de la distribución Maxwell y Boltzmann. En este gráfico podemos ver a un gas que es el oxígeno calentado a 25 grados centígrados y a un gas que es el oxígeno también a 1000 grados centígrados. Como podemos ver en el gráfico, a 25 grados centígrados la mayoría de partículas se mueven a 400 metros por segundo, mientras que a 1000 grados centígrados la mayoría está por arriba de 1000 metros por segundo. Pero podemos ver en ese gráfico la flecha que nos indica que a 1600 metros por segundo hay más partículas moviéndose que si estuviera a 25 grados centígrados, lo cual nos hace decir en lo general que a mayor temperatura, mayor movimiento. Entonces estamos estudiando la generalidad de un fluido y no sus particularidades. Cuando hacemos eso, usamos la probabilidad y entonces nos vamos a comportamientos promedios. A continuación, vamos a mostrarles unas pequeñas propiedades importantes, no todas, pero las más importantes de los fluidos, y van a verlo a través de un pequeño video que les preparé. Pregúntate en casa cómo es posible que una aguja de menos de 1 gramo es capaz de hundirse, mientras que una tapa metálica con una masa mayor a 2 gramos es capaz de flotar. Y es capaz también de soportar a la aguja y no hundirse cuando la ponemos sobre la tapa. De igual forma, una canica con un peso aproximado de 2 gramos es capaz de hundirse, mientras que una pelota de tenis con aproximadamente 10 gramos y la masa de agua que recolecta en la esponja no se hunde. Entonces la densidad tiene que ver más con la relación masa-volumen que simplemente con la masa. Reflexiónalo un poco en casa para poder llegar a una buena conclusión. En esta segunda propiedad vemos a la tensión superficial, con un pequeño experimento que le han llamado la copa de los 1000 alfileres. En este caso, para hacer más corto el video, hemos reemplazado la copa por un caballito y serán 100 alfileres. Al final del video notarás cómo después de insertar los 100 alfileres, el agua no cae del caballito, lo cual significa que por tensión superficial se está formando una membrana que impide que el agua salga. A esto le llamaremos tensión superficial, y esta nos dice que en cualquier cuerpo líquido, cada superficie molecular sufre una fuerte atracción perpendicular a ella, la cual da por resultado una tendencia a deformar cualquier superficie plana. Lo podemos imaginar con una gota de agua o con un chorro de agua al abrir la llave. La siguiente propiedad es la capilaridad. Nos damos cuenta cómo es posible que por el cartón suba el líquido, en este caso el agua, en contra de la fuerza de gravedad. Este efecto es el que causa que los materiales porosos absorban líquidos. Esto sucede cuando las fuerzas intermoleculares adhesivas entre el líquido y el sólido son mayores que las fuerzas intermoleculares cohesivas del líquido. Por último, en este experimento vemos cómo ejerzo presión, que es una fuerza aplicada a una superficie, lo cual hará que el agua salga, solo para demostrar que existe un orificio en la botella, que a propósito lo hice ahí para mostrar el siguiente experimento. El siguiente experimento es la presión atmosférica. La presión atmosférica se encuentra presente en todas las partes del mundo. A nivel del mar, la presión atmosférica es aproximadamente de 760 milímetros de mercurio.
que es equivalente a 14.7 psi. En el experimento se nota que el agua no sale porque la presión atmosférica está empujando hacia dentro de la botella el líquido, mientras que si se destapa, también la presión atmosférica ejerce una presión desde arriba, desequilibrando el sistema y haciendo que el líquido salga por el orificio. Espero te hayan gustado estas pequeñas demostraciones de lo que son algunas propiedades de los fluidos. Estos experimentos son de forma casera y espero hayas aprendido de ellos. En el último experimento hice a propósito el agujero en la parte superior para que se pudiera ver el principio, que en este caso sería la presión atmosférica. Pero que si lo hubiera hecho en la parte inferior de la botella, el líquido hubiera salido y no se hubiese mostrado la presión atmosférica, se hubiera presentado la propiedad que se conoce como la presión hidrostática. En la presión hidrostática podríamos observar que había más cantidad de agua y haría que el agua saliera. Podemos también observar ecuación de Bernoulli para poder calcular la velocidad del agua o también la ecuación de Torricelli. Ahora vamos a tratar de aplicar esto aprendido en un teorema. ¿Cuál sería el teorema? El teorema sería el de Arquímedes. Aquí vamos a poder observar cómo este dado que está hecho de plástico y está flotando, al sumergirlo, desplaza al fluido. ¿Qué tanto lo desplaza según este principio de Arquímedes? El fluido se va a desplazar lo mismo que tiene de volumen el dado. Entonces el objeto que entra desplaza la misma cantidad. Ahora se presenta una fuerza de empuje. Esta fuerza de empuje la proporciona el fluido. Esta es igual al volumen del peso del fluido desplazado, en este caso es el agua. Entonces se presenta esta fuerza de empuje. A continuación les voy a mostrar esta fórmula, la fórmula del principio de Arquímedes. Es la siguiente: fuerza de empuje es igual a la densidad del fluido por el volumen del cuerpo por la aceleración de gravedad. Entonces la fuerza de empuje se puede desglosar como la masa sobre el volumen del fluido por el volumen del cuerpo por la aceleración de gravedad, pero como vemos aquí, el volumen del cuerpo es igual al volumen del agua desplazado, por lo tanto lo podemos cancelar y queda en términos de la masa y la gravedad, y entendemos por física 1 y por la segunda ley de Newton, masa por gravedad es igual a fuerza. Entonces estaríamos en lo correcto. En un caso especial podríamos ver que el peso específico, que es otra propiedad fundamental de los fluidos, es igual a la densidad por la gravedad. Si sustituimos en la fórmula esto, podríamos explicar o reentender la fórmula como la fuerza de empuje es igual al peso específico del fluido por el volumen del cuerpo. Entonces, ya explicado esto, podríamos hacer un ejemplo sencillo. Les traigo a continuación un ejemplo que se puede aplicar tanto en líquidos como en gases, y en este caso vamos a imaginar un pequeño globo aerostático. Sabiendo que la tela del globo aerostático tiene una masa de 3 kilogramos y la barquilla y el quemador tienen una masa de 5 kilogramos, y además nos encontramos a una temperatura de 21 grados centígrados y a una presión atmosférica de una atmósfera de presión, ¿cuánta masa soportará un globo aerostático cuando el aire se caliente y alcanza una temperatura de 100 grados centígrados? Los datos que tenemos es que el volumen es de 100 metros cúbicos. El aire seco a 100 grados centígrados, su densidad es 0.94 kilogramos sobre metro cúbico. Y el aire seco a 21 grados centígrados, su densidad es de 1.164 kilogramos sobre metro cúbico. Sabiendo que el peso es igual a la masa por la gravedad y la fuerza de empuje es la densidad del aire por el volumen del globo por la aceleración de gravedad, podemos calcular el peso del globo, que no sería más que el peso del aire caliente, más el peso de la tela, más el peso del quemador, más
el de la barquilla y el peso que va a soportar. Haciendo las operaciones, encontramos que el peso del globo es igual a 1006.30 newtons más el peso que se quiere conocer de carga. Sabiendo eso, vamos a calcular el empuje. El empuje sería la densidad del aire frío por el volumen del globo por la aceleración de gravedad. Igualmente, haciendo las operaciones, obtenemos que el empuje es de 1141.88 newtons. La máxima carga que puede soportar este globo aerostático va a ser cuando las fuerzas sean igual a 0. Entonces esto quiere decir que el empuje y el peso del globo que ya calculamos deben ser iguales y esa sería la máxima carga que puede soportar. Entonces tenemos ya por lo calculado que la fuerza de empuje va a ser a lo que ya calculamos del peso del globo más el peso de la carga. Despejándolo, obtenemos una resta que nos daría 135.57 newtons como peso de carga. Sacando de ahí la masa por la segunda ley de Newton, obtenemos que la masa máxima que puede soportar este globo aerostático es de 13.82 kilogramos. Viendo en lo que sería los pesos promedios que nos proporciona una tabla de la UNAM, observamos que 13.3 es el peso normal de un niño de 2 años y medio. Quiere decir que este globo aerostático puede soportar a un niño de 2 años y medio. Y con esto podemos comprobar y aplicar el teorema de Arquímedes. Espero que les haya gustado y espero que tengan un interés por la física como aquí su servidor. Esperemos ver algunas otras propiedades de los fluidos ya que van a seguir transmitiéndose y esperemos volvernos a ver. Muchísimas gracias a todos. Se despide de usted el profe Isaí.